La conferencia se llama Perspectivas sobre la maternidad subrogada y su regulación. Y para presentar a nuestra ponente, dejamos el uso de la voz a la consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, maestra Cristel Yunuen Pozas Serrano. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Qué gusto y qué honor ser la presentadora de la primera conferencia y de lujo con una invitada de talla internacional que ha defendido los derechos no solo de mujeres, sino también de niñas y niños en este tema tan delicado, tan importante y que tenemos que hablar mucho más. Me voy a permitir leer la semblanza curricular de la doctora Nuria González López. Es una abogada y activista feminista española por los derechos de las mujeres y las niñas y niños. Es licenciada en Derecho, criminóloga y máster en Derechos Humanos por la UNED con especialidad en bioética. Actualmente doctoranda en Derecho Internacional Público en la Universidad de Ille-Balear, integrante del turno de oficio de violencia de género en Barcelona. También colabora como asesora jurídica para varios ayuntamientos de las provincias de Barcelona y Tarragona. Es autora de los libros Vientres de alquiler y Vientres de alquiler, la mala gente, donde analiza el fenómeno jurídico, social y económico de la explotación reproductiva. También ha participado conjuntamente con otros autores en otras obras sobre derechos humanos. Actualmente encabeza la demanda pionera contra Netflix por la publicación de la serie El cuerpo en llamas, para proteger los derechos fundamentales a la intimidad y al honor de la hija menor de Rosa Peral, la protagonista de la serie. Como activista feminista, su actividad es internacional, centrándose en España y México, donde trabaja a través de la asociación que preside, la Escola AC, desde 2015. En 2023 funda, junto con otras compañeras, la Alianza Internacional de Mujeres Feministas, con presencia en decenas de países de todo el mundo. Yo les pido un aplauso fuerte para Nuria. Quien el día de hoy nos platicará sobre los retos y las perspectivas de la maternidad subrogada, un tema complicado, pero también con muchas aristas en varias materias, no solamente la jurídica, y que, como lo decía hace ratito, es un placer tenerte aquí, Nuria. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias primero por invitarme a este evento. Es la segunda vez que estoy en esta sala, esta vez ha sido más tranquilo, ¿verdad? Gracias, Cristel, por estar a mi lado y por tus palabras, y gracias a todas y todos por este interés en la formación, ¿no? Son ustedes operadores jurídicos, son los garantes de la ley, y yo les agradezco mucho que tengan el tiempo de escucharme a mí, que no soy magistrada, ni jueza, ni nada, simplemente soy una jurista, pero una jurista preocupada, muy preocupada por los derechos humanos. Además, siempre lo digo, yo estoy muy feliz de estar en el Estado de México. Yo he estado viviendo en México unos cuantos años, y de esos años mucho de mi activismo feminista fue en el Edomex. Entonces conozco esta tierra, amo esta tierra, este Estado tan bonito y tan duro, ¿no? En algunas ocasiones, y se lo debo mucho de mi perspectiva feminista, se la debo a las mujeres de este Estado. A las mujeres que luchan, a las feministas de este Estado, a las mujeres que no tiran nunca la toalla en la defensa de los derechos humanos, y por eso estoy aquí, gracias a ellas y gracias a vosotros también que me habéis invitado, y por eso yo estoy encantada de estar en este foro. Entrando un poco en materia, yo creo que habéis decidido entrar en el tema por el tema, ¿no? Por el tema más gordo, el de los vientres de alquiler, porque eso es. La maternidad subrogada, la gestación por sustitución, todos estos eufemismos, al final lo que esconden es una cosa que se llama vientres de alquiler, que tampoco es así, que es una cosa que se llama explotación reproductiva, ¿no? Antes me ha hecho gracia porque os cuento una conversación que no debería contaros, pero da igual. Con el presidente decía, es que estamos hablando de este tema y a mí me parece un poco que a veces raya la trata. Digo, sí, exactamente, estamos ante un tema de trata de seres humanos. Pero qué bueno que sea 15 de mayo, porque los vientres de alquiler, la explotación reproductiva, debe de partir de una base. La ponencia que esta presentación decía retos y perspectivas. Bien, el reto es uno, que es prohibir esta práctica en todo el mundo. La perspectiva es única. No hay ningún caso en que un vientre de alquiler
no viole todos los derechos humanos más básicos de las mujeres y de los niños. Y hoy, Día de la Familia, yo quisiera empezar por decretar una cosa que está clara. La familia no se compra. La familia no se compra. Y lo que estamos delante de la explotación reproductiva de los vientres de alquiler es de compra-venta de seres humanos. ¿Qué es la institución de la gestación subrogada? ¿Qué es lo que es? ¿Es una técnica de reproducción asistida? No, no lo es. Porque explotar a una mujer reproductivamente no cura la infertilidad de ninguna otra mujer. Ergo, no es ninguna técnica médica ni ninguna técnica de reproducción asistida ni nada. Lo que son técnicas de reproducción asistida son lo que se practica en mujeres sanas que no lo necesitan para que cumplan un contrato en tiempo y forma. Porque eso sí es un vientre de alquiler, un contrato mercantil. Y estamos objetualizando la vida, las personas, reduciéndolas a un objeto de un contrato. ¿Qué pasa con ese contrato? Pues que ya de por sí, una de las características básicas de los contratos, que es el consentimiento, ya está viciado. No puede existir consentimiento real en un contrato de vientres de alquiler. Yo no me voy a ir por las ramas, no les voy a hablar de lo malo que es el asunto, ni de lo que sufren las madres y los hijos que lo sufren. No, les voy a hablar simplemente de derecho, porque con hablar de derecho en este asunto hay suficiente. No tenemos que irnos a argumentos, si queréis, más personales. Con el derecho puro y duro en la mano es suficiente para ver claro que cualquier lugar que aprecie mínimamente los derechos humanos no puede consentir una práctica como la explotación reproductiva. Hemos dicho que esto es un contrato, y así lo es, con sus partes, como cualquier contrato. Hay una parte que compra, otra parte que provee del bien de que es objeto del contrato, que es la mujer utilizada como vientre de alquiler, y hay un objeto del contrato, que es la entrega de un ser humano, previo precio o gratis. Me da exactamente igual. Lo que hace antiético y antijurídico los contratos de vientres de alquiler no es el dinero, es saltarnos los derechos humanos básicos de mujeres y niños, entendiendo que los seres humanos son objeto de contrato en lugar de sujetos de derecho. Me da igual si se paga, es gratis, hay consentimiento o no hay consentimiento. No existe el derecho a entregar a nadie. Porque los niños y las niñas no son de nadie, ni siquiera de sus padres. Los padres y las madres no pueden maltratar a sus hijos porque sean suyos, no pueden dejar de proveerles educación porque sean suyos, no pueden dejar de ser diligentes porque sean suyos, sino serían su propiedad, como en el derecho romano. Eso ya no es así. Los niños y las niñas son sujetos de derechos autónomos. Por lo tanto, no hay ningún precepto en ningún lugar, de ningún sitio, que avale que los seres humanos recién nacidos son objetualizables dentro de un contrato mercantil. Pero es que hay otra cosa peor, que tampoco hay ningún derecho en ningún código civil de ningún lugar que permita a nadie recibir a un ser humano mediante contrato. Eso es trata. Es un delito en todos los códigos penales de todo el mundo. No hay ningún derecho a recibir a un ser humano como si fuera un regalo o una compra. Y eso es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando del derecho a tener una familia, no estamos hablando del derecho a ser padre, porque esa es otra cosa. El derecho de ser padre no existe. Existen los derechos sexuales y reproductivos, pero los derechos de ser padres, eso no puede existir, porque entonces sería cuestión de que el Estado garantizara una suerte de cuerpo de funcionarias paridoras para que todo el que quisiera tener un hijo. Y eso, porque claro, los derechos van aparejados con garantías. Los derechos no solo son declarativos, tiene que tener garantías, porque si no, no existe. No hay manera de declarar un derecho a ser padre o madre. Y en cualquier caso, ya me estoy yendo un poco así, nos quedaría la institución de la adopción, cuya diferencia fundamental entre los vientres de alquiler y la institución de la adopción, en la que este Estado es bastante pionero, es que en la adopción lo que superpone todo es el interés superior del menor. ¿Qué es la adopción? Pues el Estado es el tutor de ese menor en esas circunstancias en las que ha quedado desamparado y le entrega esa tutela a unos adultos que pasan una serie de requisitos. ¿Para qué? Para garantizar que ese menor no vuelva a ser abandonado y que ese menor sí exija su derecho a tener familia.
Eso sí existe, el derecho de los niños a tener familia, una familia que lo cuide, que lo alimente, que lo proteja y demás. Ese derecho sí es un derecho positivo y por eso el Estado lo debe garantizar a través de los procesos de adopción garantistas con el menor. Totalmente lo contrario a lo que pasa con la gestación subrogada. En la gestación subrogada no hay ningún derecho que se garantice más allá de los derechos del consumidor. Les voy a hacer un poco de spoiler del taller de esta tarde. La sentencia de la Suprema Corte que da amparo a una empresa americana para comercializar sus servicios de gestación subrogada en México lo hace en base a un derecho de comercio. Hablar de personas y derecho al comercio ya nos dice y ya nos sitúa mucho en el lugar donde nos vamos a poner y de lo que estamos hablando, la incongruencia jurídica absoluta que significa hablar de derechos humanos y vientres de alquiler, si lo tenemos que basar en un tema de derecho a la no discriminación en el ejercicio del comercio o de la profesión. En ese argumento nos podríamos acoger con cualquier producto, incluidas las drogas, porque al final, si se trata de la libertad de comercio, y me están amparando para comerciar libremente con un mercado como es los vientres de alquiler, me podrían amparar para comerciar libremente con cualquier cosa. Pero no me quiero ir de ahí, me quiero volver a lo que son los vientres de alquiler. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay en los vientres de alquiler? Como decíamos, hay una parte que es la que contrata, hay otra parte que es la que provee, que es la mujer, hay un objeto del contrato que es el ser humano y hay una parte intermediaria, normalmente que son las agencias, empresas, todo el mundo de la reproducción asistida que se lucra inimaginablemente de este asunto, que son los intermediarios. Y hay unas cláusulas. Como en todos los contratos, hay unas cláusulas. Unas cláusulas que van, que por supuesto siempre son para la parte proveedora, no son para la otra parte. La única cláusula que opera para la parte que compra es el pago del precio. No hay ningún tipo de examen de nada, no hay ningún tipo de idoneidad de nada, no hay ningún control de absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es pagar, porque al final estás contratando un servicio con un producto. Pero ojo, en los mismos contratos, los productos tienen que cumplir ciertas condiciones. Por encima de todo deben estar sanos. No se aceptan niños cualquiera. No estamos hablando de gente que quiere tener un bebé y que accede al bebé que tú tengas cuando te embaraces y yo te lo doy. No. Estamos hablando de contratos que fijan la fecha del parto, toda la medicalización del embarazo, le venga bien a la madre o no, y que fija también las características del bebé, cosa que está absolutamente prohibida. Ahora, la semana pasada estuve participando en un congreso de bioética sobre la técnica CRISP, que es esta técnica de mejorar el ADN para evitar enfermedades raras y lo que eso puede suponer, ¿no?, en la bioética, y está prohibidísimo experimentar con embriones para intentar mejorar la raza humana, tal cual, así lo pone en el Convenio de Oviedo. Y sin embargo, aquí se está permitiendo pues que se escoja el sexo y que se escojan las características de los bebés a través de escoger también a los donantes del material genético. Porque también hay que quitarse una cosa de la cabeza. No es verdad que exista relación genética entre quien contrata y el bebé que se lleva, no es cierto. La mayoría de las veces no existe, porque la mayoría de las veces lo que hay es la elección de un fenotipo de niño o de niña. Entonces no hay ningún tipo de relación. Pero cuando hablo de esas son las partes del contrato que son los vientres de alquiler. Pero la parte fundamental de un contrato es el consentimiento. Todos ustedes saben que un contrato es inválido si el consentimiento está viciado. Pues aquí hay un vicio de entrada, que es la desigualdad de las partes. Las mujeres que se prestan, que consienten, y hablo de consentimiento, y luego hablaré del consentimiento y lo peligroso que es el concepto de consentimiento en un montón de cosas. Consienten someterse a esos contratos de vientres de alquiler, tienen el consentimiento viciado, porque están en una situación totalmente de vulnerabilidad respecto a quien contrata. Y además, yo creo que son de los pocos contratos en el mundo que yo he visto que no hay posibilidad de arrepentimiento. No existe. En cualquier contrato mercantil, en un contrato de compraventa de una casa, hasta en un contrato de un celular, hay una cláusula de rescisión del contrato. Es verdad que lleva penalizaciones y lo que sea, pero existe. En ese tipo de contratos jamás existe la posibilidad de que esa mujer se arrepienta y decida quedarse con su hijo, que es su hijo,
no es de nadie más, porque ustedes saben también que madre semper certa es, madre es la que pare, es el parto lo de que determina la filiación, no otra cosa, el parto. Por lo tanto, la madre de ese niño tiene que renunciar a ese niño antes incluso del embarazo, porque antes de inseminar a esa mujer artificialmente, ya esa mujer tiene que renunciar no solo a la maternidad, o sea, no solo a la filiación, sino a cualquier posibilidad de arrepentimiento. Pero ya renunciando a la filiación, ya está anulando el contrato, porque la filiación no es la suya a la que está renunciando, es la del bebé. Y ni siquiera su madre puede renunciar a un derecho fundamental de su hijo. Como decía al principio, los niños no son de nadie, ni de las madres que los han parido. Por tanto, las madres no pueden firmar un contrato renunciando a la filiación, que la filiación es un derecho fundamental de todas las personas. Todo el mundo tiene derecho a saber de dónde son, quién son sus padres y de dónde vienen. Por lo tanto, por mucho que yo firme un contrato que no va sobre mí, no puedo no puedo comprometer los derechos del niño que yo voy a parir, porque no son míos, aunque sea mi hijo. Y aquí lo que está en marcha, o sea, lo que viene a ser un contrato de vientre de alquiler es un contrato de alteración de la filiación. Unas personas adultas acceden a un menor al cual no tendrían acceso si no fuera por ese contrato. Un contrato que se basa en un vicio del consentimiento porque se está consintiendo sobre algo que no puedes consentir porque no es tuyo, y sobre unos derechos que no existen, que son los derechos a entregar a un menor y sobre todo a recibir a un menor que no sea del Estado a través de la institución de la adopción. Como veis, no me voy a ir por las ramas en absoluto de la epigenética y de la genética y de la relación y lo que pone. No, es que con hablar de derecho es suficiente. Yo ayer, cuando ya llegué y estaba repasándome las sentencias que veremos esta tarde, yo lo que tengo ganas es de preguntarles a ustedes, que son los operadores jurídicos, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo van a hacerlo? ¿Cómo pueden salvaguardar los derechos básicos de los niños inscribiéndolos como hijos o sea, como objetos de un contrato? ¿Cómo le van a hacer? ¿Sin vulnerar los derechos humanos? No hay manera, ya se lo digo yo, no hay manera de hacerlo. Podemos obviar todos los convenios internacionales que ha firmado México, podemos obviar la Constitución mexicana. Han habido 3 propuestas de ley en México antes de que se acabara la legislatura para prohibir los vientres de alquiler, porque claro, los vientres de alquiler ahora vamos a entrar en la segunda fase. Si no se prohíben en todo el mundo, pues no tiene sentido. O sea, tiene sentido, es mejor que estén prohibidos que no, aunque no sea en todo el mundo. Pero si no están prohibidos en todo el mundo, pasa lo que está pasando ahora. Que esto ya lo comentamos cuando vinimos en noviembre, pero simplemente se está afianzando cada día un poco más. México se está convirtiendo en el mercado número 1 mundial de niños y de niñas. Lo era Ucrania. Ucrania ya no lo es, por la guerra, porque logísticamente es difícil ahora mismo. Y todas las empresas ucranianas que operaban en Ucrania están instalándose en Sinaloa y en Tabasco. ¿Por qué? Porque México tiene, desgraciadamente, 3 o 4 características que son perfectas para que sea el nuevo útero del mundo. Legislación favorable, 2 estados lo permiten, y una sentencia de la Suprema Corte que encima reconoce el derecho al comercio. Pobreza de muchísimas mujeres, una violencia estructural, misógina, porque esto no pasaría en un país donde no hubiera, ni en un país ni en un mundo, porque todo el mundo es violento y todo el mundo es machista, no estoy hablando solo de México, pero si no existiera una violencia machista estructural, no existiría este problema. A nadie se le ocurriría poner a mujeres a parir y a vender a sus hijos para sobrevivir. Es que no tienen más evolución, o sea, no hay más razonamiento. Si nosotros y nosotras, juristas, nos creemos que hay unos derechos que son inalienables, que son los derechos humanos de las personas por el hecho de serlo, no hay manera posible, no la hay, de aplicar un contrato de vientres de alquiler en una legislación que pretenda ser garante de los derechos humanos, y menos aún de las criaturas. Porque en este caso, la madre, la que pare, no deja de ser una adulta, con toda la vulnerabilidad a su alrededor. Obviamente, estamos paralelamente con el tema de la prostitución, esto siempre va pegado. Ese consentimiento viciado, que si no fuera por las circunstancias no existiría, exactamente igual que en el tema de la prostitución. Pero aquí es que además no consientes sobre tu cuerpo.
Conscientes, que no deseas, conscientes. Que ese es el pasito que nos falta a las mujeres para empezar a ser seres humanos de primera en el derecho. Que nos consideren seres deseantes, no solo consintientes y pasivos. Seres activos, que podemos querer o no querer, no consentir o no consentir, que no es lo mismo. Ni jurídicamente hablando tampoco es lo mismo. Pero en este caso, además es que el consentimiento se ejerce sobre una tercera persona. O sea, consiento a alienar los derechos humanos de este bebé. Y las otras personas consienten a alinear los derechos humanos de ese bebé recibiendo a ese bebé. Y luego están los de en medio que no solo consienten, sino que se lucran. Es la definición de trata. Es la definición de trata. ¿La trata qué es? El traslado de una persona de un sitio a otro mediante un pago por el medio con un beneficio lícito o ilícito. ¿Eso es la trata? Pues esto es lo que es. Lo que pasa es que el beneficio millonario es tan grande, que los países ultraneoliberales, por ejemplo Estados Unidos, donde se permite desde siempre, pues hacen una especie de polo para que en otros países se refleje en eso, para que se revista de legalidad. Pero perdonen, los derechos humanos son, o sea, Estados Unidos puede ser reflejo de muchas cosas, pero de garantía de derechos humanos no. Jamás lo fue. Ni ahora tampoco. Y por ejemplo, países como Canadá, que también van por ahí presumiendo de su maravillosa legislación de derechos humanos, pues tampoco lo son. Canadá es un país que tiene grandes déficits en derechos humanos, sobre todo en lo que se refiere a los derechos humanos de las mujeres. Ni siquiera tiene una ley contra la violencia machista, ni una. Entonces, países como México, que son de tradición pues, respetuosa con los derechos humanos, y no solo respetuosa, sino pionera, en casos absolutamente paradigmáticos de la historia judicial del mundo moderno, como por ejemplo el caso del campo algodonero. ¿Quién puso el concepto de feminicidio en el mapa jurídico? ¿Quién ha puesto un montón de conceptos nuevos en la justicia del mundo? Ha sido México. No puede ser que ahora México ponga en bandeja de las grandes corporaciones de la reproducción humana asistida a sus mexicanas más vulnerables. Porque a ver si creen ustedes que es que las mexicanas ricas se van a poner a parir para otros. No. Son las mexicanas más vulnerables las que están en esa tesitura. Y a lo mejor ni siquiera para otros mexicanos. Los españoles vienen aquí. ¿Saben por qué? Porque en España está prohibido. Y la ley dice que es violencia contra las mujeres. Debe ser contra las mujeres españolas, no contra las mexicanas. Entonces, cualquier país que abra una mínima puerta a ese negocio, que de lo que estamos hablando es de un negocio millonario, lo que está haciendo es países como Europa, o sea, países como los hay en Europa y en otros lugares, que blindan a su territorio, porque en España no se puede hacer. Pero, sin embargo, permitimos, que eso es lo que hablaremos luego, que se inscriban niños nacidos en México, de mexicanas, en las embajadas españolas, sabiendo que vienen de un contrato de vientre de alquiler. Porque tampoco nos interesa parar el negocio. Porque las mismas empresas de la reproducción asistida que operan en España y que allí no se puede hacer, pues tienen su oficina aquí, tienen su oficina en Buenos Aires, tienen su oficina en cualquier lugar. Y estoy hablando de España, evidentemente porque yo soy de allí y conozco el tema, pero porque para nosotros pues es mucho más fácil aquí que no en Estados Unidos, entre otras cosas porque aquí es más barato. Porque no solo son mercados, sino que encima son mercados low cost. Y esto es como todo, donde más barato es, allí van. Y además, que esto también lo comentaremos esta tarde, el que en el consulado mexicano en España, lo hablábamos con el cónsul hace pocas semanas, está sufriendo un fenómeno que es que va gente de aquí a allá a intentar inscribir niños en el consulado de allá sin papeles. Sin papeles. Se están denegando las inscripciones porque no llevan absolutamente ningún papel. Luego estudiaremos, ¿no?, pues los documentos que son necesarios para la inscripción de los menores y demás, que no se pueden dar. Es que no se pueden dar. Porque sabemos que todos esos documentos que nos traen a los expedientes de inscripción, pues no son de verdad. Para empezar, porque la madre no sale. Los niños no nacen de una maceta, se nacen de una madre. Aunque jurídicamente se quieran esconder. Pero que yo sepa,
es necesario que aparezcan el padre y la madre, por lo menos la madre, en los documentos para tener un acta de nacimiento. ¿Cómo se están haciendo esas inscripciones? ¿Con qué papeles? ¿Con qué seguridad jurídica o bajo falsedad documental? ¿Estamos inscribiendo niños con falsedad documental? Y luego, ya para seguir, no sé cuánto rato llevamos. Vale. No, porque queremos abrir el micro, porque esto siempre es más divertido cuando la gente habla. Luego, una vez hecho el proceso, esos niños están completamente desprotegidos por el Estado, por cualquier Estado que permita esto. Están desprotegidos en el sentido de que no se ha protegido su derecho a la filiación. Y la filiación es un derecho fundamental, que si se vulnera está generando un crimen de lesa humanidad imprescriptible. O sea, los niños americanos, que fueron los primeros comercializados por allá por el año 86, que ya son adultos, muchos de ellos se están organizando para demandar al propio Estado americano por no haber salvaguardado su derecho a la identidad y a no ser mercantilizados. Porque claro, esto al final el responsable es el Estado. Y otra cosa muy importante, ¿esos niños dónde van? ¿Quiénes son las familias? ¿Por qué acuden a una práctica que además de ser ilegal, por supuesto es antiética? ¿Qué pasa? ¿Qué seguimiento tenemos de esos niños? Porque los niños en adopción sí tienen un seguimiento. Porque el Estado es el responsable, el garante de los derechos de esos niños, incluso una vez otorgada la adopción, la tutela definitiva. Sin embargo, aquí no sabemos nada. ¿Pero qué vamos a saber? ¿Qué papel tiene el Estado en un contrato mercantil entre privados? Obvio ninguno. La cuestión no es el papel que deba de tener el Estado dentro de la figura jurídica de ese contrato mercantil. La cuestión es qué papel debe tener el Estado para... para que no existan esos contratos en los estados, como México, que tiene firmados todos los convenios internacionales de derechos humanos, no solo de los derechos de los niños, sino también de las mujeres. Porque esto es violencia machista. Los vientres de alquiler son violencia machista. Obligar a una mujer a pasar toda una serie de tratamientos médicos que no necesita, porque las mujeres que sí hacen de vientre de alquiler sí pasan unas pruebas antes, ellas sí las pasan. De salud mental, incluso de antecedentes penales, porque esto es muy curioso, porque la gente que acude a la explotación reproductiva te dicen que la madre no importa, que la madre es un mero recipiente y que no importa, pero la quieren guapa, la quieren lista, la quieren decente y la quieren de todo, porque si no importa, pero por si importa, ¿no? Esto es que todo el rato igual, ¿no? Obviamente, claro que importa, ¿no? Pero ellas sí pasan toda una serie de pruebas, pero es que además durante los 9 meses que pasan de embarazo se ven coartados sus derechos más básicos. Para empezar, el derecho del movimiento, del libre movimiento. Estas mujeres, una vez embarazadas, es que la palabra es estabulada, pero bueno, son llevadas a unos lugares específicos donde están con otras mujeres que también están cumpliendo con su contrato de vientres de alquiler, son monitorizadas. ¿Por qué? Además de porque no se vayan con el objeto del contrato y entonces la empresa pierde dinero, no. Es porque, además de todo, en el contrato que se firma, una de las prebendas de los compradores es que tienen derecho a saber qué hace esa mujer 24 horas al día, 7 días a la semana. Que ha comido, que ha bebido, que ha andado, que ha dormido, y para eso tú tienes que tener a la mujer controlada en algún lugar. Porque todos los días tienen derecho a recibir información. El derecho de recibir información, que no la obligación. El otro día leía una entrevista a una mujer que había sido objeto de explotación reproductiva y explicaba que casi se muere en el parto desangrada y que los que se habían llevado al niño le habían dejado un POSIT. Gracias, POSIT. No espero nada más de gente que se dedica a esto, o sea, no espero nada, ¿no? Pero ese es el asunto. Pero durante esos 9 meses... ya después de todo lo que hemos hablado, del consentimiento, de los derechos y demás, para que veamos hasta qué punto es violencia, pero violencia física, económica y de toda. No puedes moverte,
no te puedes relacionar con tu familia, te separan de tu familia, porque esto también esto es como lo de antes, ¿no? La madre no importa, pero importa. Bueno, pues uno de los requisitos imprescindibles que se les exige a las mujeres que hacen de vientres de alquiler es que hayan tenido niños antes. Ellos te explican que es para que no se encariñen con el bebé. Falso completamente. Es para que es un test de eficacia aprobada. Esa mujer es fértil, capaz de parir niños sanos. Bien, pues a las mujeres se les exige tener hijos, pero automáticamente, en cuanto se quedan embarazadas y cumplen con el contrato, se las separa de sus hijos. Y esos meses que están fuera de sus hijos sin ellas, estamos hablando de mujeres que muchas veces son cabeza de familia monomarental. Esos hijos quedan a cargo de otra gente de la familia. A veces sale bien, a veces sale mal. Muchas veces sale mal. Por ejemplo, en la India, es el único sitio donde hay algunos reportajes que se pueden ver al maravilloso horario cultural de las 3 de la mañana muchas veces. Se explica cómo las mujeres han ido y se han prestado a ser vientre de alquiler siempre por la necesidad de un tercero, siempre por la necesidad de la comunidad o de la familia o una enfermedad o algún tema que había que pagar. No conozco ningún caso de ninguna mujer que se haya dedicado a esto para comprarse un descapotable. No existe, no lo hay. No lo hay. Ninguna mujer se presta a ser vientre de alquiler y a vender a su hijo por un capricho. Entiendan que esa ha sido una situación de necesidad extrema cuando es voluntario, porque esa es otra. Los niños, como decía, quedan a cargo, a veces han quedado a cargo del padre y no se ha vuelto a saber nada del padre y de los hijos, a veces han quedado a cargo de otra familia. ¿Por qué? Porque esas mujeres han sido obligadas a separarse de su familia. Eso es violencia familiar. Entonces, todo el proceso es violento. Y no me quería meter en el tema de lo que afecta personalmente, pero es que es real. O sea, no hay ni una cosa de la que pasa ahí que no sea violencia. Se sabe que se ejerce violencia. Y cuando digo que suerte de las que lo hacen, suerte entre comillas, voluntariamente, es porque cuando abrimos un mercado blanco, como lo que se pretende hacer aquí, pero en algunas partes, de la regularización de la explotación reproductiva, ustedes saben, automáticamente abrimos un mercado negro. Lo sabemos, porque los hemos visto, porque la policía ha entrado, porque nos lo han explicado ellas, que víctimas de explotación sexual de la prostitución luego han sido recicladas como vientres de alquiler, cuando ya no podían estar más en el burdel. ¿Por qué? Porque hay un mercado, porque hay gente que no quiere pagar tanto, o porque hay un mercado. Y me vuelvo a referir a la prostitución. ¿Por qué existe un mercado de los vientres de alquiler? Pues porque hay una demanda. ¿Y cuáles son las razones de la gente que acude a un contrato de explotación reproductiva? Pues no querer someterse a la ley, básicamente. Básicamente no querer someterse a la ley. Ni a la de la adopción. A mí me vienen algunas veces alguna gente que ha acudido a la explotación reproductiva y me ha dicho, bueno, es que la ley no me dejaba adoptar porque tengo una enfermedad, ¿qué tal? Oiga, será por algo. Si la ley no le deja adoptar porque tiene usted una enfermedad grave con riesgo de muerte, pues será por algo. Precisamente porque el niño no vuelva a ser otra vez, no se vuelva a encontrar en situación de desamparo. Pero es que les da exactamente igual. Entonces, la premisa por la que la gente acude a la explotación reproductiva es porque se quieren saltar la ley. No quieren avenirse a las condiciones que les pone el Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, porque la mayoría de personas que acuden a un vientre de alquiler consideran que los niños en adopción son niños de segunda. No son niños nuevos. Ellos no quieren un niño usado. Lo digo en palabras de gente, que recogidas en los libros, en las instituciones, en los artículos, lo dicen claramente. Entonces, este tipo de personas tienen que acceder a menores sin protección, sin seguimiento, con unos contratos inválidos porque son nulos por el consentimiento viciado y en base a unos derechos que no existen, con el aplauso y el beneplácito de toda la comunidad judicial. Entonces, ¿a qué menores estamos protegiendo? ¿Para qué sirve el sistema de protección de menores si luego delante de nuestra cara viene gente con niños que no sabemos de dónde han salido? Hace no mucho, yo en un viaje de México a España, habían 2 personas, 2 adultos, en este caso 2 hombres, con un bebé que no tenía más de 2 semanas. Obviamente, ¿de dónde había salido? Pues de una mexicana que lo había parido y se lo había entregado.
Y esto de que en los países donde sí se puede, las mujeres que lo hacen porque quieren y demás, mira, le voy a explicar un caso que es, vamos, es real, ¿eh? O sea, es completamente real. Hicieron un reportaje en una radio pública y en Barcelona y recogieron el caso de una chica de la zona alta de Barcelona que había acudido a un vientre de alquiler y tenía una niña allá. Ella decía que lo había hecho en Estados Unidos porque en Estados Unidos ella creía pues, que las mujeres lo hacían porque querían y que todavía sea maravilloso y tal. Y ella explicaba, y es bueno ver estas cosas para ver el nivel de aquí, de quien acaba en este sitio, ¿no? Entonces la chica que había contratado un vientre de alquiler decía que la mujer en California, a la que no conocía ni había visto jamás, lo había hecho porque era altruista. Sí, porque el altruismo es una cosa que siempre está ligada a este mundillo de los vientres de alquiler. No, es altruista. ¿Altruista de qué? La señora, luego los de la radio tuvieron la gracia de encontrar a la señora altruista. La señora altruista que estaba en California era una inmigrante ilegal mexicana que altruistamente tenía que comer. En el caso de Ana Obregón, no sé si ustedes se acuerdan del follón que hubo también en el caso de Ana Obregón, que fue también a Miami, pero ¿quién era la madre? Pues una inmigrante cubana, con 3 hijos, sin dinero, que no tenía otra solución. Pero además, y con esto quiero acabar para el tema de las preguntas, ese concepto del altruismo de las mujeres también es violencia. Es el concepto más misógino que ya deberíamos de quitarnos de encima, porque eso lo que te vende, no es que las mujeres altruistamente... Claro, porque las mujeres estamos en el mundo simplemente para hacer felices a los demás. Nuestra vida como tal no tiene ningún sentido, señoras. ¿Qué hacemos en el mundo si no es hacer felices a alguien que no seamos nosotras mismas? Claro, pero eso no lo dirán de nadie más, pero nosotras somos altruistas hasta el punto de parir hijos para otras que no conocemos. Es absolutamente machista, patriarcal y misógino poner sobre las mujeres ese rol de la mujer sacrificada, de la mujer abnegada, capaz de parir para ayudar a otros. Cuando vienen, no, es que a mí si me lo pide mi hermana lo hago. Pues perdón, vaya hermana más chunga que tienes, que te lo pide. ¿Quién te lo pide? Si tu hermana te quisiera no te lo pediría. Pero juegan con ese chantaje emocional que toda la vida hemos tenido encima las mujeres, de que solo estamos en el mundo para hacer felices a otras personas, importando un pepino si nosotras somos felices o no. Por lo tanto, cada vez que alguien diga, no, es que lo hacen altruistamente, machista. El comentario, la idea y el concepto de altruismo. Porque nada más faltaría, porque mira, hay una cosa que ha pasado hace muy poco en España, que es que los médicos, en el código deontológico, antes hablaban de los vientres de alquiler como algo absolutamente prohibido y mal y no sé qué, perfecto, un código deontológico, chupi. Y ahora de repente en la última modificación del código ético, dicen que bueno, que los vientres de alquiler podrían ser aceptables si son altruistas. Altruista la mujer, porque si le preguntas a ellos si van a dejar de cobrar por hacer todo lo que hacen, te dirán que un pito. No, es verdad, altruista ella. Yo no, yo cómo voy a ser altruista, yo te cobro por mi trabajo. ¿No? Entonces el tema del altruismo lleva, además de que es mentira, obviamente es mentira, falso del todo, ¿vale? Lleva aparejado ese chantaje emocional que nosotras ya tenemos que quitarnos de encima. No estamos aquí solo para hacer felices a alguien más. No tenemos que sacrificar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra dignidad porque alguien sea feliz. Esto no pasa. Y cuando pasa es porque quien te lo está pidiendo, pues no te quiere. No te quiere. ¿Vale? Pero bueno, en el 99,9% de los casos lo que hay es un contrato mercantil, como lo que os he explicado, y que yo estoy encantada de empezar a hablar con vosotros. Gracias, Nuria. Yo debo decirle al público que está aquí presente y al que nos escucha en medios virtuales que nuestra ponente está deseosa de preguntas y me ha pedido abrir el micrófono y un espacio para todas y todos ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Lo primero que tengo que hacer es felicitar muy, muy cordialmente a la doctora Nuria. Ha sido una espléndida exposición de los mejores valores, no diría yo solo del feminismo, sino del Estado constitucional y democrático de derecho, de la protección de la dignidad humana en cualquiera de sus expresiones. Primero que nada, yo quisiera que le diéramos
Otro muy fuerte aplauso a la doctora, si lo permite la cosa. Y además de esta espléndida lección, yo quisiera preguntarle si considera usted, profesora, que está asociado el problema tan grave que existe en algunos países, México es uno de ellos, para la adopción razonable de criaturas, con este tipo de incentivos perversos para que exista la gestación subrogada, los vientres de alquiler, para hablar sin eufemismos. Es decir, cuando tenemos un sistema que de alguna forma complica tanto la adopción, en lo que se cae es, como usted ha dicho, en un mercado negro. No debería haber, como ha habido intentos, por supuesto, una legislación o por lo menos un prototipo de normatividad a nivel internacional, precisamente para que no se generen estos incentivos. Y de nueva cuenta, muchas gracias. Muchísimas gracias por tus palabras y la pregunta. Por supuesto que sí, pero fíjate que no es el mismo target. Me vas a permitir que hable en estos términos comerciales. No es el mismo target la gente que acaba en una agencia de vientres de alquiler que la gente que va a la adopción. La gente que acude a la adopción aguanta la adopción. Obviamente hay que facilitar los trámites de la adopción porque no tiene ningún sentido, ni en México ni en ningún lugar, que haya miles de niños en casas de acogida esperando ser adoptados, miles de familias queriendo adoptar y una burocracia gigante en medio que dificulta todo y además socava los derechos de esos niños de no estar en una casa con una familia, que es su derecho constitucional y humano. Dicho esto, y eso debe de ser así y debería de ser prioritario, nadie de la industria de los vientres de alquiler aboga jamás por esto. Son otra cosa, son otra historia. Ellos no, o sea, la gente que acude, o sea, no acudirían a una adopción si fuera más fácil o más rápida. Es que los motivos que les llevan a acudir a un vientre de alquiler son otros. Es el no control y sobre todo la elección, porque tú cuando adoptas te dan el niño que te toca. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es ser padre, quieres amar a una criatura y darle una educación, no te importa el niño que sea. Sin embargo, lo otro no es, tú no quieres el bienestar del niño, tú quieres satisfacer tu capricho. Y si yo voy a satisfacer mi capricho, quiero satisfacer el capricho que yo quiera, de la manera que yo quiera. Entonces, sí hay que agilizar hay que mejorar en todos los lugares, porque pasa en todos los lugares igual. En España, por ejemplo, la adopción tarda una media de 7 o 8 años, es imposible, ¿no? Y además todo el mundo quiere adoptar niños pequeños. Luego, si quieres adoptar niños con alguna discapacidad, pues es un poco más fácil, pero todo el mundo no está dispuesto. En fin, hay un problema. Pero te voy a contar algo que me contó a mí uno de los gerentes de una de las empresas más grandes de vientres de alquiler, para que veas cómo se mueve el negocio. Cuando por allá hace ya mucho, qué vieja soy, cuando hace mucho, se puso de moda, entre comillas, el tema de las adopciones internacionales, había organizaciones teóricamente sin ánimo de lucro, allí se llamaban ECAIs, ¿no? Eran entidades de adopción internacional, bueno, eran entidades internacionales que se dedicaban a hacer el conecte para hacer una adopción, pero al final esas adopciones llegaban a la mesa de una trabajadora social, a los servicios sociales, a la mesa de un fiscal de menores y tenían que dar el ok a esas adopciones porque tenían que dar el ok al perfil de quien adoptaba. Bueno, pues este señor me explicó agradablemente que casi todas las ECAIs, aquellas organizaciones sin ánimo de lucro, se habían reconvertido en agencias de vientres de alquiler. Porque resulta que me explicaba que, claro, que con las ECAIs pues era muy arriesgado porque tú podías hacer todo el procedimiento y aunque cobraran, luego al final la psicóloga podía echarte para atrás la adopción. Entonces no es el mismo target. Sí hay que mejorar las adopciones, sí hay que hacer una política activa de mejora de la adopción, pero la gente que está en el negocio de los vientres de alquiler no le importa. O sea, prefieren que sea lo más difícil posible porque su mercado ya es otro. Y es mercado, no son familias, es mercado. Doctora, muy buenos días. Emelinda Estrada, abogada postulante. A mí me llama mucho la atención la postura que usted maneja, pero también me interesaría saber cuando nos encontramos ante una situación donde no hay un contrato. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones se ha dado la situación donde una persona dice, bueno, yo te adopto al niño, ¿no? Yo te cuido al niño.
por alguna situación de pobreza, como usted lo ha expresado, o por alguna situación de pues se nos fue el asunto y pues ya estoy embarazada otra vez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y ante la luz del derecho, que es lo más importante y que es por lo que estamos reunidos aquí, ¿cómo se maneja esa parte donde no hay un contrato, donde estoy haciéndome cargo o estoy auxiliando a una persona, vamos a llamarlo de modo altruista, por satisfacer mi deseo de ser madre, y estoy quitándole a alguien el derecho a tener una mamá, a tener un hijo y en consecuencia una familia? Muchas gracias. Sí, mira, gracias. Aquí hay un punto, que es el que hablábamos al principio, que para mí es la clave de todo, ¿no? Que es, en ese caso que estás exponiendo, en principio no hay una alteración de la filiación. Porque ese niño, por lo que el caso que me estás exponiendo, o sea, habría nacido de su madre, estaría con su madre, esa madre no lo puede criar y se lo entrega a otra persona. ¿Vale? Ahí no hay una alteración de la filiación. El niño, aunque lo haya criado otra persona, sabrá quién es su madre, porque lo pone en un papel. Y salvaguarda su derecho a la filiación, a saber quién es y a todos sus orígenes y a todo lo que ello conlleva cuando es mayor. Lo otro es otra cosa. Lo otro es que lo que estamos haciendo es alterar la filiación. Ese niño que nace de una madre, esa madre desaparece de su vida para que la madre o directamente no exista en los papeles o figure otra que no lo es, sin un proceso de adopción. Porque incluso en los procesos de adopción, los niños, el Estado se ocupa de salvaguardar la información biológica de esos niños, precisamente para salvaguardar su derecho a la filiación, para saber quiénes son. Entonces, en el caso que me estás exponiendo, no hay una alteración de la filiación, por lo tanto, el derecho, lo único que debería es reconocerle a esa persona que lo ha criado, pues si lo quiere adoptar y si está en condiciones de adopción, pero la adopción sería legal, porque no hay una alteración nociva, o sea, antijurídica de la filiación. Buenos días, doctora. También me gustaría exponerle que me da mucho gusto que se abra la voz a activistas feministas y por supuesto que creen este tipo de debates, sobre todo en espacios de gran alcance. Aquí mi pregunta es, cuando escuchamos hablar de vientres de alquiler, los casos más famosos generalmente son de personas con alto poder adquisitivo. ¿Cómo impedir que siga avanzando la legalización de esto que, como bien lo mencionó, es trata de personas, cuando se sabe que los poderes fácticos influyen tanto? Creo que en mi razonamiento el único camino precisamente es el activismo, pero me gustaría saber su opinión. Muchas gracias. Pues sí. Pues sí, pero el activismo tiene muchas caras. Lo que estamos haciendo aquí hoy es activismo también, ¿no? Lo que pasa es que el activismo lo asociamos con la marcha del no sé qué, no sé cuánto, que también hay que ir, ¿vale? Pero el activismo tiene muchas caras. Yo siempre lo digo, las activistas tenemos la obligación de estudiar y divulgar. De conocer, divulgar, estudiar, ir a todos los lugares, no solo a las calles, que es nuestro espacio natural, ¿vale? Y lo es. Pero cuando un famoso sale por la tele presentándonos a sus 4 niños, ¿vale? Y aquí hay varios, importados también de mi pueblo, lo que está haciendo es una campaña publicitaria encubierta de una práctica ilegal, completamente ilegal. En el caso, por ejemplo, de Miguel Bosé, por decir uno, que está aquí, ¿no? Fijaros cómo acabó el tema, acabó como el Rosario de la Aurora, porque luego él y su pareja tuvieron 4 hijos mediante explotación reproductiva. 2 a nombre de uno y 2 a nombre de otro. Lo explico así porque así era, así se registraron. 2 a nombre de uno de la pareja y 2 a nombre de la otra pareja. Pasan 8 años. Esos niños se crían juntos como hermanos. Se separan sus adultos, sus progenitores, y claro, como 2 están a nombre de uno y 2 están a nombre de otro, pues el derecho de esos hijos a tener hermanos y familia se fue al traste, porque 2 se quedaron con uno y 2 se quedaron con otro. Y como uno de ellos no quiere tener relación con los otros 2, pues esos 4 niños que hasta ahora eran hermanos, ya no son. Alguien me dirá, hombre, pues entonces si lo legalizamos, esos niños serían hermanos. ¿Y qué? No, pero es que si no lo legalizamos, eso no pasará. Pero para que vean ustedes hasta dónde opera la lógica del contrato. Claro, la lógica del contrato mercantil. Si 2 son míos y 2 son tuyos, pues como la vajilla, tú, la mitad de la vajilla para ti y la mitad de la vajilla para mí. Es lo mismo.
Y esos 4 niños que se habían criado como hermanos, llega un momento que un juez pues dice que como no son hermanos, pues no se pueden seguir criando juntos, aunque sean hermanos, no hay régimen de visita, no hay pensiones, no hay nada, porque no hay una relación familiar. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa eso? Pues que por ejemplo, los medios de comunicación, que tienen un papel en esto fundamental, no preguntan estas cosas. No preguntan. En este caso de Miguel Bosé, no hace mucho que le hicieron una entrevista, bueno, pues cuando se volvió loco con aquello del COVID, no sé qué, en fin, bueno, como sea, ¿no? En la televisión, de 1 hora y pico, 2 días, y no se les ocurrió preguntarle por este tema. Y todos lo sabemos, ¿no? Entonces, claro, la gente famosa y con dinero pues va saliendo por ahí, y toda la gente famosa que sale con dinero no es porque tenga problemas reproductivos ni por nada. La mayoría de gente famosa lo hace porque le da la gana, porque le da pereza embarazarse, porque ¿para qué voy a parir yo habiendo una pobre que lo haga por mí? Y así es. Muchas gracias. Le felicito, suscribo todas sus palabras, me encantó su conferencia. Y a mí me gusta concentrar la pregunta en el tema jurídico de la nulidad que usted habló. Hay vicios del consentimiento y todo lo que usted dijo. Me parece excelente. Y de hecho, queda dentro de ese contrato fuera al objeto del contrato, no como objeto jurídico, sino al objeto como tal, que es el niño. Y el niño tiene ciertos derechos. Mi pregunta es, en su experiencia nacional o internacional, ¿no ha conocido usted de alguna acción de nulidad por parte de alguna madre, alguna nulidad jurídica, porque como es un vicio de consentimiento, de elemento esencial, no es imprescriptible, que pudiera haber ejercido alguien? Y 2, el bebé lógicamente no puede ejercer ninguna acción materialmente, pero de no existir un antecedente en el mundo, mi pregunta es, ¿qué viabilidad jurídica encontraría usted en que ese bebé cuando crezca, o alguien en representación de ese bebé en una legitimación que podríamos cuestionar, pudiera demandar o esa nulidad o los reconocimientos a la filiación, los reconocimientos respecto de la madre, las obligaciones que ella tiene? Porque aquí estamos viendo nada más los derechos y las supuestas derechos y obligaciones de padre y madre, pero el menor inversamente tiene también sus derechos, ¿no? Ella puede renunciar a la filiación, cuestionable, jurídica y éticamente, puede renunciar a la maternidad, pero el niño no. Entonces mi pregunta es, en su experiencia, ¿tiene algún conocimiento de algún caso? Y si no lo tiene, ¿qué viabilidad hay de que pudiera promoverse una acción de este tipo? Muchas gracias. Gracias. Hay ejemplos de las dos cosas. Mira, sin irnos fuera de México, yo conozco 2 casos en México donde las madres han intentado recuperar a sus hijos y una de ellas fue encausada por trata. Porque la ley, tal y como está, no contempla la circunstancia de la mujer específica que se ha sometido a ser un vientre de alquiler. ¿Me explico? O sea, la mamá que se arrepintió y quiso recuperar a su hijo una vez entregado, fue a Fiscalía y la Fiscalía le abrió una carpeta de investigación, sin entender que ella también era víctima. Esto en la Ciudad de México, ¿eh? Este fue un caso. Entonces, claro, si no, en las propuestas de ley que se han ido presentando, que no se han aprobado por circunstancias obvias electorales y que a nadie le interesa meterse en este jardín ahora mismo, hicimos mucho hincapié, porque yo pude colaborar con las compañeras que hacían el texto de la ley, en que se tuviera en cuenta que la madre también es víctima de explotación reproductiva. O sea, el niño es tratado, ¿no? Está claro, pero esa mujer también lo es víctima. Entonces, hasta que no se trate como víctima, es difícil que las mujeres denuncien. Además de que estamos ante mujeres que no tienen recursos, la mayoría de ellas, para pleitear un tema así. Es imposible. Además, esa gente agarra a los niños y desaparecen. ¿Dónde los buscas? Tienes que demandar a la empresa. ¿Con qué dinero? Es muy complicado, ¿no? Eso es un caso que ha pasado aquí, y eso pasa por el reconocimiento de las madres como víctimas también de la explotación reproductiva. Por ahí. En el caso que me preguntas, ¿hay algún precedente? Mira, hay precedentes de un episodio que nosotros, por ejemplo, en España conocemos muy bien, y aquí hay algún caso también, de los niños robados.
Los niños que fueron sustraídos de sus madres, entregados a otras familias, diciéndoles a esas madres que sus madres habían muerto y no sé qué, y luego resulta que no, que eran sustraídos primero por el régimen franquista y luego porque era un negocio fantástico igual que es ahora. Esos adultos sí han conseguido que se les reconozca la filiación de esas mujeres. Y ha sido un proceso de filiación normal y corriente. Y han conseguido, los que se han encontrado, los que se han encontrado lo han querido hacer. Se ha reconocido incluso 40 años después. Como tú bien dices, es un tema que no prescribe. Y se ha reconocido y ha habido, si quieres ya que nos metamos un poco en el chisme del asunto, a veces ha habido problemas de herencias. Claro, o sea, yo he visto casos de bebés robados que la muchacha que había sido robada tuvo mucho interés en encontrar a su madre biológica. Cuando la encontró, pues su madre era una señora humilde, trabajadora normal, y si avanzaba en la filiación, perdía la herencia de sus padres adoptivos que eran millonarios. Entonces ya mejor me quedo con... ¿No? Pero lo podía haber hecho. Lo podía haber hecho. Entonces, sí hay precedentes, y también hay precedentes, como decía antes, de demandas al Estado. Al final, el único que puede cometer crímenes de lesa humanidad por omisión es el Estado. Y el Estado es el garante de los derechos de estos niños, el de la afiliación también. Entonces, si alguien, cuando sea mayor, se entera de que fue objeto de un contrato de este tipo y quiere demandar al Estado mexicano por no haber defendido su derecho, pues yo creo que tiene posibilidades. Acá tenemos más preguntas. Nuria, déjame contarte que tenemos un catálogo impresionante de preguntas que por supuesto haré llegar a nuestra expositora. Si nos permites la última pregunta. En el Estado de México tenemos la figura de la maternidad anónima. Con esta figura el producto es considerado un expósito. Luego entonces podríamos ocupar esta figura para simular una maternidad subrogada. Qué difícil. Pero bueno. El expósito, en términos de nuestra ley, es el niño que fue abandonado. Sí, abandonado un expósito, sí, un expósito. Pero ese niño, ¿dónde es abandonado? ¿Pero dónde se abandonan? Lo que dice aquí la persona que nos escribe es justo que hay como una maternidad anónima que me parece que tiene un proceso jurídico distinto. Yo creo que sí, ¿no? Porque si tú abandonas un crío que tú no lo quieres, lo abandonas, se hará cargo el DIF, ¿no? Y una vez entra en el circuito del DIF, ya el tutor es el Estado, entonces ahí no hay posibilidad. Así es. Digo, si es lo que quería preguntar. Sí, creo que no me queda muy claro a mí tampoco. Pero bueno, pues agradecerte esta magnífica a la gente que se ha quedado charla. sin preguntar que se queda a la tarde, que tenemos parte 2. Sí, claro, contarles, y justo es otra de las preguntas que nos dice que cómo está o en qué momento va a estar la tan prometida análisis de la sentencia de la Corte. Más tarde, en la última mesa, si mal no recuerdo, estará nuestra expositora a las 4 de la tarde, a las 4:30 de la tarde, estará haciendo un taller que tiene relación precisamente con este tema y con la tan mencionada sentencia de la Corte Nacional. Pues muchas gracias. Yo pediría un último aplauso fuerte para nuestra querida Nuria. Muchas gracias a nuestra conferencista y muchas gracias a nuestra moderadora. Gracias por esta conferencia tan importante. Pues vamos a pedirles se pongan de pie, por favor, ustedes, para que nuestra moderadora, la consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, maestra Cristel Yunuen Poza Serrano, haga entrega de un reconocimiento muy merecido a nuestra conferencista, la doctora Nuria González López. Se hace entrega de un obsequio también, que es la moneda conmemorativa de los 200 años del Poder Judicial del Estado de México. Muchas felicidades y muchas gracias. Y a su vez le pedimos, sea tan amable, el juez Noé Eugenio Delgado Millán haga entrega de un agradecimiento a quien fungió como moderadora, la maestra Cristel Yunuen Poza Serrano. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Tenemos un receso de 10 minutos, solamente 10 minutos, en lo que vamos a cambiar aquí algunas cosas para que puedan estirar los pies y regresamos en 10 minutitos en nuestra siguiente conferencia.